la gran industria del futuro es el ocio. Vivimos en una sociedad de gente que viaja y gente que viaja para disfrutar y para divertirse. El ocio familiar se constituye hoy como una necesidad de primera magnitud. Pero claro, tú cuando te vienen esos proyectos, ya digo, y han venido varios, tienes que tener un marco jurídico que te permita en un momento dado dar la respuesta a la demanda. Y ahí nace lo que mañana será registrado a primera hora de la mañana en este Parlamento, que es la ley, la propuesta de ley extremeña de grandes instalaciones de ocio, que a partir de ahora la conoceremos como LEGIO, Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio. El propósito de la ley es la necesidad de crear las condiciones jurídicas idóneas para la captación en Extremadura de grandes proyectos internacionales de ocio familiar, entre otras cosas por el amplísimo impacto que tienen en el desarrollo socioeconómico de una región. Es decir, Extremadura necesita crecer, pensar en grande y tener grandes proyectos, porque los grandes proyectos son los que le dan también de comer a los pequeños, y para que las pymes tengan futuro tienen que tener clientes. El texto ha sido muy trabajado y elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos. Está encaminado a actividades de ocio, actividades deportivas, recreativas, turísticas, residenciales, de juego, comerciales en sus distintas modalidades, destinadas fundamentalmente a público internacional de ocio familiar. Esta norma no está para proyectos destinados solo a atraer público de España. Está fundamentalmente destinado a proyectos familiares de ocio para público internacional. Y establece unas cantidades mínimas para poderse acoger a este marco jurídico, que son una superficie mínima de 1.000 hectáreas, una inversión mínima de 1.000 millones, una creación mínima de 2.000 puestos de trabajo, 3.000 plazas de alojamiento hotelero, espacio singular de biodiversidad autóctona, es decir, el 10% de la superficie sobre donde se instale el proyecto tiene que estar dedicado a la biodiversidad autóctona, tendrán que depositar una garantía de 10 millones de euros, se tendrá que construir un plazo máximo de 5 años, es decir, establecemos el marco. Pero usted, para este tipo de proyectos y que reúnan a partir de estas condiciones, nosotros facilitamos una serie de posibilidades.